Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Saludos de parte de todo el equipo y os doy la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con Saúl Pérez, que viene a ofrecernos una charla titulada De una mente carente a una mente abundante. Nos cuenta nuestro invitado que desde muy niño ya comenzó a interesarse por el desarrollo personal. Y cuando tenía 29 años pasó por una enfermedad que casi le cuesta la vida, lo cual le supuso a él un cambio de perspectiva. Se interesó entonces por el transgeneracional, formándose y acompañando a personas en consulta posteriormente, y en estos últimos años ha integrado las diferentes miradas del árbol genealógico, ha creado su propia metodología y ha puesto en marcha el Instituto de Desarrollo Consciente, que hoy en día ya tiene más de 2.500 alumnos en todo el mundo. Bueno, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado y de saludarlo, me gustaría haceros saber que si queréis saludar a alguien, si queréis saludar, no, perdón, que justo me he quedado con la palabra de saludar de Saúl. Quería decir que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer de un modo muy sencillo. Con pequeños gestos, como por ejemplo dándole un me gusta o dejando un comentario positivo debajo de este vídeo, porque con estas pequeñas acciones no solo estaréis colaborando con nosotros, con Mindalia, sino que estaréis sobre todo haciendo que este contenido y que esta información llegue a más personas en todo el mundo. También, antes de pasar a saludar a nuestro invitado y de darle la palabra, me gustaría recordaros que desde ya podéis participar en el chat, en directo, en el chat que aparece en vuestra pantalla, formulando vuestras preguntas o vuestras inquietudes del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante para que vuestra pregunta destaque del resto de los comentarios que se van generando en el chat. A continuación, ponéis el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que cuando él termine su exposición amablemente responderá. Como os comento, tenemos el placer de contar con Saúl Pérez, que viene a hablarnos de cómo pasar de una mente carente a una mente abundante. Vamos a saludarlo. Ahora sí, vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Saúl? Hola, hola, ¿qué Bienvenido. tal? Pues muy buenas tardes, buenos días en Latinoamérica, bueno, ya también tardes, depende de donde estén. Bien. Y nada, pues estoy encantado, honrado de estar aquí compartiendo, Laura, y muy agradecido de la oportunidad que Mindalia ofrece y que en este caso, pues la atención que tú me has dado desde el inicio. Pues gracias también a ti por compartir todo lo que vas a compartir hoy con nosotros, por tu tiempo. Encantada de que estés aquí con nosotros en Mindalia y te cedo la palabra. Nos disponemos ya a escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de hablar de mí o en este caso, pues, contar un poco de mi historia, quisiera, pues, ponernos en situación, ¿no? En contexto, porque yo voy a hablar de una mente carente a una mente abundante y en realidad de lo que voy a hablar es de mi experiencia, de ese proceso y de cómo, pues, cada una de las personas que está escuchando esta conferencia, pues, puede generar cambios en su vida y que realmente sean cambios profundos, que sean cambios trascendentales, ¿no? Pero lo primero es saber qué es abundancia, ¿no? Porque para cada persona la abundancia va a ser una cosa diferente, ¿no? Entonces quiero primero deciros qué es para mí la abundancia. Para mí, abundancia es vivir la vida que yo deseo vivir, cumplir mis sueños. Por lo tanto, cualquier persona que vive los sueños que tiene, que vive la vida que desea, yo siento que es una persona abundante. Para mí también ser abundante es dedicar la vida a lo que realmente quiero, donde yo siento que puedo servir más, que puedo dar más de mí, ¿no? Y bueno, luego os hablaré, ¿no? Porque esto tiene que ver con algo que seguramente conocéis muchos, que se llama la ley del Dharma, ¿no? Y nuestro propósito de vida. Y creo que es muy importante que una persona bueno, pues que haga lo que realmente ama hacer, porque esto ya te pone en consonancia con
con la vibración de abundancia, ¿no? Para mí también es poder comprar lo que quiero, pero sobre todo también lo que necesito. Es decir, ¿por qué esto es importante para mí? Pues porque hace años no podía comprar lo que necesitaba y luego os contaré un poquito, ¿no? Pero considero que es importante que tú puedas tener tus necesidades cubiertas y que además puedas comprar las cosas que a veces quieres, aunque no las necesites tanto. Para mí también abundancia es calidad de tiempo con mi familia, con mis hijos, con mis amigos. Esto también es muy importante para mí. Y abundancia para mí, por último, es que todo esto sea fácil, que sea fluido y que sea divertido, porque una de las cosas que siento que me caracterizan es el poder poner el punto divertido a todo lo que hago. Y esto es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo eso de trabajar sufriendo ya, bueno, pues algunos lo vivimos y ya venimos de eso, está claro, ¿no? De hecho, trabajar tiene la palabra trabajo de por sí, pues tiene un origen en la esclavitud y en el hacer, pues, cosas que a veces no queríamos hacer, ¿no? Bueno, normalmente una persona que vive, o sea, que quiere vivir en abundancia, que quiere conseguir esto que yo os estaba hablando, pues tiempo con la familia, la abundancia económica para comprar lo que necesita o lo que quiere, bueno, pues el dedicarse a lo que ama. ¿Qué es lo que suele impedir, ¿no?, que una persona haga este cambio? Bueno, pues primero es que mucha gente ni siquiera sabe lo que le apasiona. Es decir, no tienen ni idea, no se han parado a hacer un proceso que al final es un proceso de autoconocimiento, ¿no? De conocerme para posteriormente poder transformar lo que no me gusta o lo que ya no necesito, lo que me limita y poder extender aquello que traigo para dar al mundo, ¿no? Hay muchísimas culturas que hablan de esto, de que todo ser humano viene al mundo, incluso todo ser, aunque no sea humano, viene al mundo con un motivo, tiene un propósito de vida. Y conectar con eso es muy importante porque nos va a conectar con nuestra propia esencia y, por lo tanto, la abundancia va a ser un fruto inevitable, ¿no? Otro problema, pues que muchas veces no establecemos metas. Yo me he encontrado con muchísima gente que no establece metas. Yo mismo antes no establecía metas. Y a veces cuando vamos a algún tipo de taller, tipo de, venga, objetivos, metas y demás, estos que son muy típicos, sobre todo a final o a principios de año, ¿no? Porque es como nuevo año, venga, vamos a escribir metas. Sí, pero muchas veces partimos de la carencia para generar metas. Es decir, si yo parto de la carencia para generar una meta, y os pongo un ejemplo, si yo tengo muchas dificultades económicas y lo que me pongo como meta es, pues no lo sé, ganar una cantidad X al mes, y lo hago porque entiendo que esto solucionaría mis problemas, entonces lo que estoy haciendo es generar una meta desde una carencia. Y por lo tanto, esa meta en sí ya contiene, digamos que la necesidad o el apego de conseguirla para superar o para trascender una dificultad que estoy viviendo. Por lo tanto, cuando nosotros creamos una meta, tenemos que entender que generamos dos metas. Generamos la meta que estamos queriendo, es decir, por ejemplo, ganar, voy a poner un ejemplo, ganar pues 5.000 euros por mes. Y al mismo tiempo estamos generando la posibilidad de no hacerlo, porque nuestra mente funciona así. En el momento que nos ponemos una meta, genera la opción de hacerlo, de conseguirlo, y la opción de no conseguirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando lo hacemos desde la carencia, lo hacemos desde el apego, desde la necesidad, entonces terminamos vibrando más en la meta de no conseguirlo que en la de conseguirlo. Así que este también es un problema muy típico que yo me encuentro, ¿no?, en consulta. La educación no nos prepara para ser exitosos, para ser abundantes. La educación de hoy día, yo no sé muy bien cómo sea en todos los países del mundo, pero sí que sé, por ejemplo, en España, sé en Ecuador, sé en México, sé en Argentina, sé en algunos países cómo funciona y sé que la educación a día de hoy sigue siendo una educación que está creada para que todos seamos iguales, para que todos seamos como escuchaba el otro día en un audio
como salchichas Frankfurt, ¿no? Todos cortados por el mismo patrón, todos exactamente iguales. Y nos preparan para algo tan sencillo como para una era industrial que ya no existe. Por lo tanto, la educación no nos da recursos para emprender, no nos da recursos emocionales. Bueno, ahora empiezan a hacerlo, ¿no? También es cierto que a nivel colectivo o a nivel de quienes tienen el poder, pues también es verdad que les interesa, entre comillas, yo no sé obviamente si esto es que lo han pensado ellos y lo han hecho así, pero les interesa que seamos personas muy inconscientes y que estemos continuamente viviendo en conflictos que tienen que ver con la supervivencia. Porque cuando no tenemos, por ejemplo, dinero o cuando tenemos que estar continuamente luchando para sobrevivir, y me refiero pues en la parte sobre todo económica, aunque hay otras, entonces nuestro nivel de conciencia es como que se va a encontrar una especie de muro continuo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con la supervivencia va a absorber toda nuestra energía. Es decir, si estoy todo el tiempo ocupándome de sobrevivir, no tengo tiempo para que mi mente pueda crecer, ¿no? A menos que, bueno, pues que tengáis lugares como Mindalia, ¿no? que ofrecen ese tipo de educación que no tenemos en la educación tradicional. Otro problema, pues que muchas veces cuando una persona ha intentado salir de ese paradigma, de ese pensamiento de carencia en el cual se nos ha educado, entonces se ha encontrado con que de pronto la familia rechaza su nueva forma de pensar o de ver la vida, o los amigos no lo entienden. Entonces, el sentirse excluido, el sentir lo que en sistémica se diría una mala conciencia, ¿no? Que sería el hacer algo que en mi clan no se ha hecho, el hacer algo que incluso en mi familia, en mis amigos no está bien visto, nos genera una mala conciencia, ¿no? Nos genera una mala conciencia siempre y cuando emocionalmente pues tenemos partes que se han quedado en el niño, ¿no? En la parte más infantil. Cuando somos adultos emocionales, pues la buena y la mala conciencia ya no es tan importante porque podemos tomar decisiones y podemos tomar decisiones firmes e ir hacia donde nosotros deseamos ir a pesar de que haya gente que le guste o que no. Entonces, sí que es cierto que a veces cuando intentas salir de ese paradigma tradicional, la gente de alrededor pues no lo entiende, incluso a veces como que tienen miedo de que si tú cambias, de alguna manera estés demostrando que se puede cambiar y eso les incomode en su posición, porque a lo mejor ellos no quieren cambiar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo que lo más importante al final es, lo más importante que te impide vivir una vida abundante es que la tendencia es buscar fuera la solución. Es que yo creo que será cuando encuentre un negocio que sea perfecto, que esté hecho para mí, o será cuando tenga el dinero para invertir en el proyecto que yo quiero, o será al final todo esto es una mentira, o será cuando cobre la herencia o cuando lo que sea. Todo esto es mentira porque el problema aquí es que estamos buscando la solución fuera a algo que tiene su semilla, su raíz, su origen dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Por eso de una mente carente a una mente abundante, porque cuando cambia tu mente, absolutamente todo tu mundo cambia. Y voy a ir explicándolo esto poco a poco, ¿no? Pero al final, esta es la solución, ¿no? O sea, la solución para mí clarísima es que tú decidas poner el foco en cambiar tu mentalidad sobre la vida, tu mentalidad sobre el dinero, tu mentalidad sobre la abundancia y salir de todas esas creencias limitantes que muchas veces pues, han sido impuestas o heredadas. Bueno, Carl Jung decía que hasta que tú no haces consciente lo inconsciente, pues tu mente inconsciente va a seguir dirigiendo tu vida y tú creerás que es el destino. ¿Se entiende? Hasta que tú no haces consciente lo que tienes aquí, esto dirige tu vida y tú crees que es el destino, tú crees que es suerte, tú crees que es el karma, tú crees que es, yo qué sé, la justicia o injusticia divina. Crees que son cosas que no son realmente. Y al final estamos muy educados para buscar culpables fuera, para buscar, digamos, para echar balones fuera y no asumir la responsabilidad sobre nuestra vida. Y esto sí que es realmente preocupante, ¿no? Porque al fin y al cabo, el único sitio donde puedes solucionar cualquier problema que tengas, sea de abundancia económica o sea de lo que sea, es en ti.
Bueno, ahora sí te quiero contar un poco de mí. Bueno, como decía Laura, pues cuando tenía 29 años, hace ya como 6, casi 7 años, pues me puse muy enfermito y estuve a punto de morir. Bueno, así como me decía mi cardiólogo, ¿no? Pues tuve un cuadro viral que me afectó al pericardio, al hígado, al bazo, a los nervios musculares, a los pulmones. Es decir, estaba muy mal, ¿no? Y en ese momento, pues cuando yo estaba en el hospital, yo recuerdo una escena, muchas veces la cuento, pero es que la tengo ahí grabada en la retina, ¿no? Es una escena en la que yo estoy en la cama. Si pudieras como seguirme, estar allí, pues imagínate, en la cama del hospital, yo, a la derecha está mi esposa, también a la derecha, pero un poco más hacia mis pies, está el cardiólogo, y el cardiólogo le dice a mi esposa, eres muy joven. Y yo lo que entiendo que le está diciendo es que, bueno, pues que si me muero, pues que no pasa nada, que ella puede rehacer su vida porque es muy joven. Tenía, si no me equivoco, tenía 26, 27 años ella. Por lo tanto, yo en ese momento tuve una toma de conciencia. Me di cuenta de que yo había decidido morirme porque la verdad es que llevaba mucho tiempo muerto en vida, llevaba mucho tiempo muerto, mis sueños estaban muertos, yo iba a trabajar, era un zombie viviente y no había nada que me generaba ilusión. Y en ese momento decidí vivir, decidí que iba a vivir, que quería vivir, pero no como había vivido hasta ese momento, ¿no? Pues digo veníamos porque yo y mi esposa veníamos bueno, pues de haber tenido mucha precariedad económica. Recuerdo momentos de salir con ella por las fiestas de mi pueblo y no poderme comprar un montadito o no poderme comprar ni siquiera una regalí roja, que me encantan. Y de sentirme realmente muy mal, ¿no? Entonces venimos pues, de realmente de haber pasado mucha necesidad, de haber estado en riesgo de que nos quitaran nuestra vivienda. Y la verdad es que yo me sentía pues muy mal con todo esto. Cuando yo salí del hospital, lo que yo hice fue entender que tenía que cambiar yo. De hecho, eso lo entendí en el hospital. Y entonces empecé a hacer cambios, empecé a buscar ayuda, es lo primero que hice. Pues me acuerdo que empecé a hacer terapia Gestalt, empecé a indagar en mi árbol genealógico, porque conocí a una persona que me habló un poco del árbol genealógico y en principio pensé que era una tontería, pero luego realmente empecé a investigar y empecé a darme cuenta, ¿no? de que había muchos patrones en la historia familiar que yo estaba repitiendo, incluso historias que yo no conocía y que básicamente eran un calco de lo que me estaba sucediendo en mi vida. Y ese proceso de autoconocimiento me llevó de manera natural a empezar a atender personas en consulta y poco a poco pues a empezar a impartir talleres. Yo el único deseo que tenía era el deseo de entregar lo que a mí me había ayudado y bueno, y posteriormente pues fue cuando se fue dando el fundar el instituto y el impartir pues formación, pues una formación pues que nos haga un poquito más conscientes, ¿no? Así que bueno, pues esa es un poquito mi historia y bueno, pues hoy día pues mi vida ha cambiado totalmente, ¿no? Pues hago lo que me gusta, tengo el tiempo que necesito, compro cosas que necesito, no tengo que estar mirando el precio y también compro cosas que a veces no necesito pero me gustan. Y el por qué hacer esta conferencia para mí es sencillo. Soy una persona que cuando he tenido algo en mi poder que sé que puede ayudar, tengo una dificultad muy grande para callarme, ¿no? Entonces necesito exponerlo, necesito explicarlo. Me emociona todavía cada vez que tengo una toma de conciencia y produce cambios en mi vida, ¿no? Y cuando sucede esto, pues quiero compartirlo simplemente, ¿no? Entonces, para mí, el camino a la abundancia pasó por 3 pasos, ¿vale? El primer paso fue conocerme a mí mismo, fue conocer mi mente, conocer mis programas, conocer mis creencias, conocer mi parte esencial, conocer que soy algo más que este cuerpecillo, ¿no? Que este animalillo que yo digo, ¿no? Soy muchísimo más que esto. Y
Y no fue, o sea, no fue algo de un día a otro, pero es verdad que a veces habían tomas de conciencia muy, muy grandes, ¿no? Que me hacían avanzar a pasos de gigante. Así que el primer paso fue conocerme, el primer paso fue que decidí conocerme, porque a lo mejor tú estás pensando, venga, que Saúl va a dar una fórmula, una técnica para yo sacar el número de la lotería o para que haga negocio y todo me vaya de maravilla desde el inicio. Bueno, sí la estoy dando, pero estoy dando una fórmula que es real, que es verdadera, que no propone un atajo, que lo que propone es la pura realidad con la que te vas a dar de frente continuamente si no decides cambiar tu mente. Y es que lo primero es que te conozcas a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, todo lo demás pues te va a ir como te va a ir, dependiendo de lo que esté programado aquí, y tú no puedes tener ningún control hasta que no te conoces y puedes hacer el segundo paso, que es transformar tu mente. Y luego estaría el tercer paso para mí, que es extender tus dones hacia los demás. Si yo me empiezo a conocer, empiezo a transformar mis límites mentales, pero me quedo con esto y no hago nada, no extiendo aquello que estoy conociendo que soy hacia el mundo, entonces, bueno, pues la abundancia no se puede dar, es normal, ¿no? Porque yo no estoy dando. Y me acuerdo muchas veces que mi padre, que bueno, para mí es un gran maestro, igual que mi madre, me decía, Saúl, si tú quieres fuego, tú tienes que ir a la chimenea y ponerle leña. Si tú le dices a la chimenea, chimenea, caliéntame y ya luego te daré la leña, la chimenea te va a decir, no, primero dame la leña, primero enciende el fuego, primero cuida el fuego, cuida que el fuego se vaya expandiendo y luego yo te daré calor, pero no me puedes pedir calor sin dar la leña. Entonces yo entendí y cuando comenzaba mis inicios, pues tuve la suerte de poder hablar con un compañero de profesión ahora, que es Sergio Fernández, y me acuerdo que él me dijo, lo único que me dijo fue, Saúl, da y da. Y cuando termines de dar, da. Y da todo lo que tengas, dalo todo. Y fue lo que yo empecé a hacer. Así que conocerte a ti mismo, transformar tu mente y extender tus dones hacia los demás son las claves. Y cómo, digamos, ¿qué tengo que tener en cuenta para empezar a conocerme a mí mismo? Bueno, pues os voy a dar una pista, ¿no? Unas pistas para que podáis empezar a investigar, y esto es un poco el camino que yo he ido recorriendo y que me he dado cuenta de que la gente que lo recorre realmente hace cambios trascendentales en su vida. No os propongo nada mágico, os propongo algo muy, como yo digo, a mí me gusta tener mucho la mente en las estrellas, me considero una persona súper espiritual, pero hace tiempo que aprendí que tener los pies en el suelo tiene sentido, porque pese a que sea un ser espiritual, estoy ahora aquí, ¿no? Experimentando esta experiencia de vida, y tener los pies, tocar tierra, es muy importante, porque aquí es donde yo puedo mostrar, donde yo puedo dar, donde yo puedo extender, ¿no? Lo que sea que vengo a dar. Así que el primer punto, y son 8 puntos los que os voy a hablar, el primer punto es tener conciencia de cómo yo funciono con el dinero. Tener conciencia, por ejemplo, de cosas como cómo me siento cuando pago, cómo me siento cuando me pagan o cuando yo tengo que cobrar, cómo me estoy sintiendo o cómo me sentiría si a mí me fuese súper bien y de pronto a la gente que está a mi alrededor ahora, ni mejor ni peor. Es decir, imagínate ganando lo que sea, la cantidad que tú quieras ganar, imagínate viviendo la vida de tus sueños y imagínate también que toda la gente que está a tu alrededor, familia, amigos y demás, siguen exactamente igual que hoy. ¿Cómo te sentirías? Todo esto te va a dar información sobre ti, sobre cómo estás programado, sobre cuáles son tus limitaciones. Obviamente, cosas que ya te habrán dicho 1000 veces. ¿Qué opinas de la gente que tiene dinero? Me acuerdo muchas veces de un cuento que le escuchaba a Miguel Ángel Cornejo, y que él decía que iba un hombre con su hijo y, claro, Miguel Ángel Cornejo es mexicano, ¿no? Y él le decía, pasaba el hombre con su hijo cerca de un hombre que tenía un coche, un Ferrari, y entonces le decía a su hijo, mira este pendejo con el Ferrari, ¿no? Pasaba luego por una mansión y decía, mira este pendejo la mansión que tiene. O luego el hombre estaba con una mujer muy bella y él decía, mira este pendejo la mujer que tiene. Y más tarde el hombre le dice a su hijo, hijo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y el hijo le dice, papá, yo quiero ser pendejo, ¿no?
Entonces, bueno, os cuento esto ¿por qué? Porque al final es qué tú piensas sobre la gente que le va bien. Cuando tú ves a una persona que le va bien, la bendices, piensas en que está dando un valor al mundo o piensas, ay, no, seguro que lo está robando o incluso en la labor de ayuda, porque entiendo que esto lo estaréis viendo mucha gente que sois terapeutas, coaches, facilitadores. Claro, venimos de la creencia de los curanderos. El curandero bueno era el que no cobraba o el que cobraba la voluntad. Y nosotros, o sea, toda la gente que estamos poniendo conciencia hoy, pues oye, pues somos como los curanderos 2.0, ¿no? Fuera de que ya no hacemos esa labor, o yo por lo menos no me siento que hago la labor de curar, sino más bien de acompañar, de extender un nivel de conciencia y devolverle el poder a la gente. Pero venimos de muchas creencias, ¿no? Que nos limitan en relación al dinero. Entonces, lo primero es estar atentos, ser conscientes de cuáles son esas creencias, de cómo me siento, cuál es mi emocionalidad cuando toco dinero, incluso de que a veces tenemos permiso para decir lo que ganamos si ganamos poco, pero si ganas mucho, tú puedes decir lo que ganas. Si ganases mucho, lo dirías abiertamente tanto como si ganases poco, ¿sí? O fuese algo normal, una media. Entonces, darte cuenta de esto te puede hacer consciente de muchas creencias que tienes con el dinero y que te están limitando. ¿Qué más? La parte transgeneracional. La parte transgeneracional es clave. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo, que es como mejor se entiende. Porque si yo estoy en una familia, por ejemplo, en la cual mi bisabuelo, por ejemplo, pues era un hombre con muchísimo dinero, pero que lo malgastó, entre comillas, el clan se percibe o se cuenta o se dice que, pues, que lo gastó, por ejemplo, en prostitutas, que lo gastó en juego, que lo gastó en alcohol. Entonces, puede ser que si yo tengo una línea de afinidad, que esto lo podéis ver luego en mi web, cómo se saben estas cosas, si yo tengo una línea de afinidad con este hombre, puede ser que yo no me permita tener dinero para no ser malo, para no estar excluido de la familia, para no malgastarlo, ¿no? Entonces no me permito tener y yo no sé que en mi inconsciente tiene el patrón que dice, es que si tengo mucho dinero lo puedo malgastar o me pueden excluir de la familia, ¿no? Otro ejemplo, personas que no han sido reconocidas, o sea, familias donde hay hijos no reconocidos. Entonces hay gente que cuando viene de una familia donde hay hijos no reconocidos, pueden ser ellos mismos o puede ser un papá, una mamá, un abuelo, alguien con el que tenemos afinidad, entonces ellos no se sienten merecedores y de hecho van a buscar más el reconocimiento que en sí la abundancia, porque buscan reparar. Yo conozco gente que es muy famosa, incluso en el mundo del desarrollo personal, pero que están a dos velas, ¿sí? Porque es una manera de reparar una historia transgeneracional, una historia del árbol. Entonces, cojo el reconocimiento, pero el dinero no. También es verdad que quien no era reconocido tampoco cobraba herencia, ¿no? Y por lo tanto no merezco tampoco. Entonces, la parte transgeneracional a mí me dio mucha luz. O pongo otro ejemplo, el tiempo es como muy corto, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que sienten pues mucha tristeza, como desde niños, ¿no? Que viven siempre como una especie de tristeza profunda, que no saben de dónde vienen. Y esto en transgeneracional se llama síndrome de yacente o síndrome de fantasma, que no tiene nada que ver con ningún fantasma, tranquilos, ¿vale? Simplemente es como un nombre para hablar de una serie de síntomas que especialmente el que se prioriza es la tristeza profunda, que les impide vivir sus propias vidas, sentirse merecedores, ahora os explico por qué. Todo les ancla a un duelo que no se hizo en el clan. Ejemplo, pues un abuelo que murió joven, o un tío que murió joven, una tía, o una mujer que falleció en el parto, o una serie de abortos o de niños que nacieron y murieron. Y entonces es como que inconscientemente estamos anclados a eso y no nos permitimos la vida. Y claro, si no nos permitimos la vida, no nos permitimos crear, no podemos emprender, porque a nivel inconsciente está la creencia de que si yo represento a un muerto, no debería de hacer nada de eso. O sea, si yo represento a un muerto, no voy a crear. Si yo represento a un muerto, no merezco, debo de esconderme, no me debo demostrar. Estoy muerto, ¿vale?
Os cuento un momentito el caso mío particular. Mi abuelo materno, bueno, yo cuando me hablan de transgeneracional, primero pensé, digo, pues esto es una locura, qué tontería, qué tiene que ver mi familia conmigo, ¿no? Bueno, en mi ignorancia pensé esto, ¿no? Pero cuando empiezo a investigar, ¿no? Yo, muy lógico en ese momento, muy analítico, me empiezo a dar cuenta, o sea, lo primero que me doy cuenta es que mi abuelo materno había estado casado antes de estar con mi abuela y había tenido 2 hijos y su hija y su primera esposa habían fallecido a una edad temprana. Luego, con el tiempo, descubrí que yo estaba vinculado, ¿no? a esa historia. De hecho, cuando la conocí, me emocioné mucho, no sabía nada. Entonces, claro, yo desde niño me sentía muy triste, no me mostraba, no me caracterizo por ser una persona extremadamente extrovertida o social. Aquí a lo mejor os parece lo contrario, pero bueno, durante mi vida sí que tuve, ¿no? Como mucha dificultad a la hora de relacionarme. Es verdad que ahora, hoy día, no tanto, ¿no? Y menos si estoy en un contexto en el que me siento a gusto, ¿no? Y feliz. Entonces, la parte transgeneracional es muy importante, ¿vale? Y continúo porque hay algunas más. Luego, la parte tuya de tu vida, el qué ha pasado a lo largo de tu vida con el dinero y las emociones que están ancladas a esto, ¿no? La resonancia, los engramas, los anclajes mentales, ¿no? Las redes neuronales que graban información emocional y que luego nos la traen al presente, ¿no? Como por ejemplo, pues resulta que tú de pequeño escuchabas a tus padres discutir por dinero, aunque fuese una vez, si tú en ese momento lo viviste con una emoción que no pudiste expresar, esto se queda grabado. Y posteriormente en tu vida, entonces o tiendes a repetir la historia porque se te activa tu engrama, como yo digo, ¿no? Y entonces de pronto el engrama te posee y tú no sabes ni por qué te has enfadado, ni por qué te has puesto tan nervioso, pero ha aparecido, ¿no? Esto en tu conciencia, ¿no? Si tú eres consciente de que esto es un programa, un engrama, entonces puedes transformarlo, pero si no eres consciente, pues te quedas en que, ay, no sé por qué he actuado así, la verdad es que me he equivocado y ya está, ¿no? Y eso si eres honesto, honesta y admites tus errores. Entonces, el conocer el cómo nos hemos relacionado con el dinero y cómo nuestros padres, qué nos han enseñado implícitamente y también explícitamente, es decir, qué nos decían y, por otro lado, qué es lo que no nos decían, pero que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Por otro lado, entender los roles en el árbol genealógico. A ver, ¿tiene el mismo derecho una mujer que un hombre? ¿Merecen lo mismo? ¿Merecen ganar lo mismo? ¿Merecen la misma herencia? Y luego a nivel de roles, rol masculino, rol femenino. El rol masculino, para que entendáis, y resumiendo mucho, pues el rol masculino es el que sale a cazar. Hoy día cazamos dinero, ya no cazamos mamuts, pero sí dinero. Y bueno, y luego está el rol femenino que se ocupa de la cueva, de la casa, de la cocina, ¿sí? Estos son roles. No quiere decir que porque yo sea hombre tenga que hacer el masculino, ni porque sea mujer tenga que hacer el femenino. Más bien, hoy día se empiezan a integrar estos roles, ¿no? Pero en nuestra memoria, sí, tenemos la información de nuestro árbol genealógico y de la historia de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, todo lo que ha ido ocurriendo y los roles, sobre todo, cómo han sido en tu familia, quiénes se encargaban del rol de cazar, quiénes se encargaban del rol de cuidar, cómo lo hacían y qué se valoraba, porque muchas veces el problema es que el rol femenino, no la mujer, sino el rol femenino es lo que no está valorado. Entonces se generan muchos problemas también en parejas porque no se entienden como un equipo, sino que se perciben como competidores. ¿Por qué? Porque ambos quieren competir en el rol masculino, pero no funciona, no pueden salir los dos a cazar y los dos querer ser iguales cazando, porque al final hay una integración de los dos roles y, en fin, entender esta parte es súper importante porque muchas veces estamos en una especie de guerra en casa cuando simplemente por no entender que son roles complementarios y que es tan valioso, para mí es tan valioso lo que está haciendo mi esposa ahora mismo, por ejemplo, dándole de cenar a mis hijos, como lo que yo estoy haciendo. Para mí es exactamente igual de valioso y lo que se genera económicamente es de los dos. Así que esta parte es muy importante y también, obviamente, no a todo el mundo, pero a mucha gente le genera mucho conflicto. La siguiente parte es entender tus creencias y de esas de la que quiero hablar un poco más extenso, entonces el resto voy a pasarlas un poco rápido.
El sexto punto sería entender lo que somos en esencia, entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero no solamente es entenderlo, es experimentarlo. Esto es algo que te lo puedes leer en 1000 libros. Como yo digo, hay gente que me dice, no, pues yo estoy estudiando un curso de milagros o lo que sea. Sí, está muy bien, puedes estudiarte el curso de milagros, la Biblia, el Zohar, la Kabbalah, todo lo que tú quieras, sí, el libro tibetano de la vida y la muerte, pero si es que no es eso, si esto es que lo experimentes. Esto no se trata de estudiarlo, se trata de experimentarlo. Entonces, hay formas de conectar con tu esencia, como por ejemplo el punto 7, que sería conocer tu propósito de vida. Y seguramente tú dirás, sí, pero es que no sé cómo conocerlo. Bueno, pues yo te voy a explicar una cosa. Si lo conoces, sí que sabes lo que te gusta, lo que pasa es que no te acuerdas. O no te acuerdas o no te lo permites, o tienes miedo, o piensas que de eso no puedes vivir. Pero hoy día, os prometo, Internet facilita el que la gente pueda vivir prácticamente de cualquier cosa. Pero aún así, aunque tú no pudieses vivir de lo que amas, yo al principio no es que pensaba no pensaba ni siquiera en que podía vivir acompañando a las personas. Simplemente decidí hacerlo, decidí darlo, decidí acompañar, decidí ayudar, decidí aportar. Y cuando empecé a hacerlo, empecé a tocar mi musiquilla interna, ¿no? Y cuando empiezas a tocar tu musiquilla interna, entonces tu vida empieza a bailar el baile de la abundancia. Es tan sencillo. Y empiezas a darte cuenta de que eso que haces te conecta con tu esencia. Para alguna gente será tocar música, para otra gente será hacer deporte o estar en la naturaleza o acariciar a su perro o estar con su familia. Para cada uno es una cosa. Hay gente que le apasiona acompañar o ayudar o dar conferencias. Hay gente que lo que les apasiona, yo qué sé, es educar o estar con niños pequeños. O ayudar a la gente grande o ayudar a hacer mentorías de negocios, no importa, o sea, a cada persona tiene una serie de cosas que le hacen conectar con su parte esencial y esto es experiencia, esto no es una teoría. ¿Qué más? El último punto sería leyes universales a la práctica. Yo digo que el traer esas leyes universales, ley de la atracción o de la manifestación, es decir, todo esto que habla, por ejemplo, el Kybalión, pero traerlo a la materia, traerlo a la tierra. O sea, a mí lo que me importa es cómo yo puedo hacer para generar cambios en mi vida. No, quiero decir, que no se quede en algo racional, sino que sea algo que sí, que pasa por el filtro de la razón, pero que lo siento, que lo integro y entonces tomo acción, ¿no? Que sería realmente una toma de conciencia. Y ahora, los 5 o 10 minutillos que tenga, os quiero hablar de creencias porque creo que os va a aportar un montón. Bueno, al final tenemos que entender que ¿qué es una creencia, por ejemplo? Pues una creencia es una especie de, o sea, es un pensamiento que tú repites continuamente, muchos de ellos son inconscientes, ten en cuenta que tienes 60.000 pensamientos al día, creo que los hombres también tenemos más o menos por ahí, ¿sí? Y que además tú no eres consciente de esos pensamientos. Entonces hay algunos que están continuamente como repitiéndose, están como en segundo plano, tú no los estás viendo, pero están ahí y muchos de ellos son esas creencias limitantes que están súper arraigadas, como súper instaladas, ¿no? Y que funcionan en automático. Tener en cuenta que solamente con que vivas una experiencia 2 veces ya vas a generar una creencia. Te pongo un ejemplo. En mi caso, yo tengo un amigo que se llama Diego, que es mi mejor amigo. Las 2 primeras veces que quedé con él, yo recuerdo que llegó tarde. A partir de ahí yo generé la creencia de que él llegaba tarde. Pero solo le pasaba conmigo. Por muchos años le pasó y solo conmigo. Y él decía, es que no sé qué me pasa, macho, que quedo contigo y me lío, me pasa esto, me pasa lo otro, al final llego tarde. Yo me di cuenta de que era yo el que estaba generando la situación también con mi creencia. Por lo menos estaba apoyándola, ¿no? Entonces, 2 experiencias te pueden hacer generar una creencia. Y acuérdate que las creencias, son, por decirlo de alguna manera, son falsedades, que yo creo verdad, pero no es verdad, ¿vale? Son como filtros, como unas gafas de un color, te hacen ver la vida de una manera, pero no es de esa forma. Están en la raíz de nuestros frutos. Las creencias son las que están generando en automático, ¿sí? Nuestro mundo.
la física cuántica, si no habéis visto este vídeo del experimento de la doble rendija del doctor Quantum, lo podéis ir a buscar en internet, y si no en Mindalia seguro que hay alguien que explica el experimento de la doble rendija y la física cuántica. Pero básicamente lo que viene a decir es que nuestra observación sobre el mundo crea el mundo. Es decir, todo es onda hasta que aparece un observador y entonces las ondas se colapsan en partículas, es decir, en materia. Lo que no es materia, la no materia, se convierte en materia cuando yo observo. Vale, igual esto es como un poquito avanzado para alguna gente, pero las creencias colapsan las ondas en automático. Es decir, nuestras creencias inconscientemente están creando nuestro mundo. Eso sí lo podéis entender, ¿verdad? Entonces, fíjate cuán importantes son. Están en la raíz del fruto que nosotros vemos en la pantalla de nuestro mundo. Generan una proyección sobre el mundo. Es decir, os pongo un ejemplo. El otro día puse este ejemplo. Si yo creo que los funcionarios son unos vagos, no tengo nada yo personal contra los funcionarios, todo lo contrario, pues yo voy a llegar a un edificio público y me voy a encontrar seguro que un funcionario que está hablando por teléfono, otro que está con el WhatsApp, otro que está medio dormido, otros que están hablando pero nadie está atendiendo, porque yo tengo mi creencia y mi creencia la proyecto sobre el mundo y entonces ese es el mundo que yo veo y entonces ahora sucede lo siguiente y es que mi creencia también hace de filtro de mi percepción. Eso quiere decir que ahora yo voy a percibir selectivamente. Puede ser que hubiese uno, dos o tres funcionarios trabajando y además trabajando mucho, pero mi creencia limita mi visión. Yo no soy capaz de verlos porque veo de una manera selectiva, percibo de una manera selectiva. Entonces, la creencia lo que hace es que se proyecta sobre el mundo para dar fe de que es cierta y al percibirla es como que me vuelvo a meter aquí la información de que es verdad, ¿sí? Es verdad, mi creencia es verdad, de manera que se retroalimenta y cada vez se fortalece más. Por lo tanto, para cambiar nuestras creencias, una de las cosas que tenemos que hacer es dudar de nuestra realidad, dudar de lo que creemos que es verdad. Un curso de milagros dice, ¿tú quieres ser feliz o quieres tener la razón? ¿Y vosotros qué diríais? Pues yo lo voy a decir. Si muchos habéis dicho que queréis ser feliz, os voy a decir la verdad. Y la verdad es que es mentira. No queréis ser felices, queréis tener la razón. Y los más honestos habrán dicho, yo lo que quiero es ser feliz y tener la razón, ¿no? Es como si puedo tener las dos cosas, mejor. Pero ¿por qué es esto de quieres ser feliz o quieres tener la razón? Porque tu razón es lo que tú estás retroalimentando continuamente. Son tus creencias que estás reforzando. Si tú quieres ser feliz, debes de dudar de todas ellas. Debes de ponerlas en la duda. Y eso es lo que os quiero dar como una especie de receta que espero que en 2 minuticos me dé tiempo, ¿sí? Para que os pueda servir. Bueno, es vital dejar de alimentar nuestras creencias, sobre todo las que nos limitan, ¿no? Si hay alguna creencia que me potencia, pues oye, pues genial, que siga ahí, ¿no? De momento, hasta que llegue el momento en que me limite. Necesitas abrirte a pensar de otra forma. Lo que al final defiendes muchas veces es tu condena. Defiendes una creencia y te posicionas delante de ella y quieres defender esta creencia por delante de otras que a lo mejor te da otra gente y no te das cuenta de que al defender tu creencia te estás condenando a vivir siempre en la misma situación. Si tú tienes un resultado en tu vida, en el área que sea, económica, pareja o lo que sea, y ese resultado que tú tienes no te gusta, tienes que cambiar tus creencias sobre esa área. Si las defiendes, no te das cuenta que estás defendiendo la semilla del fruto que no quieres. ¿Se entiende, verdad? Entonces, necesitas abrirte a pensar de otra forma. Plantearte qué creencias son útiles y cuáles son inútiles o cuáles sobran para el objetivo que yo tengo. Porque al final no hay creencia verdadera ni falsa. Simplemente hay creencias. Y las creencias nosotros tenemos que darnos cuenta de si me sirve. Imagínate que una creencia es como un empleado. Él me está ayudando, me está llevando al objetivo que yo deseo en mi vida o me está limitando. Si me está limitando, entonces no es una cuestión de si es verdad o no. Si te haces esa pregunta te equivocas, para ti es verdad. Siempre vas a decir, no, pero es que esto es verdad, hasta que tú la pongas en duda, en cuarentena, como yo digo. Entonces, lo que necesitas es preguntarte si es útil o inútil para lo que tú quieres conseguir. Entonces, mereces vivir una vida abundante, pero lo que si tú defendes tus creencias, al final te va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Pues que muchas son heredadas, como ya sabéis, ¿no?
creencias limitantes, por ejemplo, pues no hay para todos, no se puede tener todo, no es para mí, no merezco ser reconocido, necesito esforzarme. Muchas de ellas están relacionadas con el árbol genealógico. Yo tengo algunos artículos en mi web que quizá os pueden servir también, ¿vale? Sobre este tema, para profundizar. Y ahora lo que quiero daros es el ejercicio, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio es, si te empiezas a dar cuenta a través de las preguntas que te he hecho, a través de lo que lo que te puedo compartir en este tiempo, ¿no? De alguna creencia que te está limitando, lo primero es ponla en observación. Es decir, la coges y la pones en observación, la pones en duda. Bueno, no voy a decir que es verdad, porque si digo que es verdad, la reafirmo. Voy a ponerla en duda. ¿Y si no fuera verdad? Me voy a abrir a la posibilidad, ¿no? Anótala en un cuaderno que tengas sobre tu propio autoconocimiento, una especie de diario, ¿no? Un diario de a bordo que puedas ir escribiendo. La anotas y piensas, si esto fuese una semilla, ¿qué fruto me daría? Si yo mantengo esta creencia, ¿cuál es el fruto que mi vida me va a dar? Normalmente ya lo estás experimentando. Pero incluso pregúntate, ¿y si la siguiese teniendo de aquí a 10 años, cómo iría mi vida en esta área? Si lo que piensas no te gusta, entonces no importa si es verdad o mentira, lo que importa es que no es útil y que tienes que cambiarla. Averigua su origen si puedes. Si ves tu árbol, estoy seguro que vas a encontrar el origen de la gran mayoría de las creencias que tienes. Pero no es imprescindible, encontrar el origen. Lo que pasa es que esto puede acelerar el proceso, ¿no? El proceso de cambio, acelerar la toma de conciencia, ¿sí? Ahora, si no lo encuentras, no importa. Lo que tienes que hacer es crear una contracreencia. Una contracreencia es la creencia contraria. Ejemplo, si yo tengo la creencia de que para ganar dinero tengo que esforzarme y sufrir mucho y sacrificarme. Si yo tengo esta creencia, puede ser que me vaya bien económicamente, pero a costa de un montón de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo. Igual eso no es lo que quieres, piénsatelo. Entonces, si yo quiero generar una contracreencia, pues voy a decir, por ejemplo, la contracreencia podría ser ganar dinero es sencillo o cuando me siento en conexión con mi esencia, el dinero viene de forma natural. No lo sé, una creencia que yo decida que es siempre en positivo, sin añadir el no, porque el inconsciente el no lo entiende, ¿vale? Siempre en positivo, generaría una creencia contraria, una creencia que yo considero que me va a ayudar, que me va a potenciar a ir hacia donde yo quiero ir, ¿vale? Entonces, escribe cómo sería funcionar con ella, imagínalo, piensa qué cambia en tu vida, piensa qué cambiaría de aquí a 5 años, a 10 años con esa nueva creencia, escríbelo y ahora el ejercicio siguiente es busca verificarla. Si yo digo que ganar dinero es fácil, que el dinero viene fácilmente a mí y voy por la calle esa semana y te va a pasar este tipo de cosas y te encuentras, yo qué sé, 5 euros o te encuentras, aunque sea un céntimo, cuando coja el céntimo decir, ostras, mira, un céntimo, ¿cuánto he trabajado para conseguirlo? Nada, me lo he encontrado. ¡Wow! Mi creencia es verdad. ¿Entendéis? Esto es verificar una creencia. Es decir, tienes que buscar señales que reafirmen eso que tu inconsciente normalmente hace solo para reafirmarse en creencias que son limitadas. Ahora tú lo vas a hacer para tú quieres instalar, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta aquí es lo que os quería compartir. Simplemente deciros que podéis seguir funcionando como hasta ahora, podéis hacerlo, pero os puedo predecir que más o menos vais a tener el mismo resultado en la vida. Si cambiáis cosas fuera, pero no hacéis cambios aquí, todo va a seguir igual. Lo siento decirlo, pero es que es así. O podéis decidir empezar a hacer cambios. Al final esto es la pastillita roja o la pastillita azul. ¿Cuál quieres, no? ¿Quieres seguir viviendo en el Matrix? ¿Quieres seguir viviendo como has vivido hasta ahora? ¿Quieres seguir pensando como has pensado hasta ahora? ¿O tienes la humildad de rebajar un poquito tu ego y decir, oye, que igual esta parte mía programada, esto que llamamos ego, me está limitando a vivir la vida que en esencia, como esencia, me merezco? Pues nada más, creo que he cumplido más o menos con los 45 minutos y ahora lo que me gustaría sería pues contestar dudas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Saúl, por todo lo que has compartido, por toda la información que nos has dado hoy. Antes de pasar a las preguntas que nos están llegando ya desde lugares de todo el mundo, me gustaría recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, difundir conocimiento humano y por otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con nosotros, con Mindalia, si todavía no lo has hecho, es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Con este pequeño gesto estarás diciéndole a YouTube que te gusta nuestro contenido, que te gusta nuestra información y ellos lo van a compartir con más personas en todo el mundo. También, por otro lado, si crees que tienes un conocimiento valioso, crees que tienes una experiencia de vida que te gustaría compartir con nosotros, lo puedes hacer aquí en Mindalia a través de una conferencia o de una entrevista. Así que te invito a que te metas en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita en el menú superior, en la parte derecha, que pone colabora. Pincha sobre esa pestaña, verás que hay diferentes opciones. Selecciona la opción ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo cuanto antes. Y ahora sí, vamos a empezar ya el turno de preguntas a Saúl Pérez. Bien, pues nos dice Anabel desde Argentina. ¿Cuándo hacemos consciente las creencias? ¿Cuál es la técnica para cambiarlas? Bueno, una técnica es la que yo acabo de dar, es decir, esto puede ser un ejercicio para cambiarla. Para mí, otra técnica es la toma de conciencia cuando la veo reflejada en mi árbol genealógico o cuando me doy cuenta de que es algo que está programado desde mi infancia. Es decir, al final, tener en cuenta una cosa, técnicas hay muchas. Yo utilizo muchas veces programación neurolingüística, he generado incluso ejercicios propios uniendo diferentes técnicas para generar cambios de creencias y son realmente súper efectivos, pero podéis hacerlo a través de un acto simbólico, de PNL, de Psyche, de hipnosis ericksoniana o clínica. Podéis hacerlo de muchas formas, pero no es la herramienta. No es la herramienta, sobre todo en la toma de conciencia. De hecho, cualquier herramienta lo único que pretende es traerte a la conciencia que esa creencia está. Y posteriormente sí que es verdad que la PNL, por ejemplo, te puede ayudar mucho a reforzar la nueva creencia. Pero lo que yo os he propuesto, por ejemplo, al final, pues podría incluso entrar dentro del marco de la PNL, que es darte cuenta de la creencia, elegir una contracreencia y buscar reafirmarla. ¿Sí? Cuando tú ya estás haciendo esto, incluso cuando ya estás imaginando, cuando estás escribiendo cómo sería funcionar con esa creencia, en tu conciencia ya está habiendo un cambio, ¿sí? Y luego se trata también de una cosa y es de tener la voluntad de cambiarla y poner tu energía en eso. Esto es como todo, en lo que te enfocas se hace fuerte, se hace grande. Entonces, si yo sé que tengo una limitación en un área de mi vida, que puede ser esta, la abundancia o abundancia económica, más concretamente, entonces voy a poner atención a eso, voy a leer sobre eso, voy a buscar el hacer ejercicios, el escribir en mi cuaderno, el ir dándome un tiempo, por ejemplo, una semana para cada creencia de la que me doy cuenta y ir buscando esa verificación de la creencia nueva en mi vida. Os aseguro que esto funciona, vamos, de manera bestial. Bien, pues vamos a continuar con Ginette, que pregunta cómo abordar ese rol femenino o ese rol masculino si los estudios y demás han estado determinados por sesgos sexistas. Bueno, precisamente por eso. Aquí te voy a decir una cosa. En mi experiencia, ¿vale? Y desde el total respeto, la mujer es la primera que desvaloriza el rol femenino. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, traemos mucha historia, pero al final es como si tú me dijeras, es que en mi familia ocurrió pues que las mujeres pues se morían jóvenes, ¿no? Y entonces pues estoy identificada con que no sirvo, con que no valgo, ¿vale? Pero al final esa información está en tu mente. Es decir, tú eres el responsable de eso. No quiere decir que ahora tú eres víctima de lo que sucedió o víctima en tu árbol o en la humanidad. Quiere decir que esa información está en tu mente y tú puedes entrar en esa carpeta, en esos archivos para cambiar un poquito el código, ¿no? Y ponerlo a tu favor.
Entonces, lo primero de todo es que considero que todo hombre y toda mujer, pero especialmente toda mujer, porque hablamos de rol femenino, primero debiera de honrar el rol femenino, debiera de darse cuenta de lo valioso que es el cuidado, de lo valioso que es estar en casa, por ejemplo, en la cueva, de cuidar, de alimentar. ¿Por qué? Porque precisamente eso está en mi inconsciente como desvalorizado. Cuando yo me empiezo a valorizar desde ahí, cuando yo empiezo a valorar esta parte, entonces es fácil que voy a tener la energía y la fuerza para entonces decidir qué rol quiero hacer. Pero existe esta limitación y es que muchas mujeres para tener éxito se castran el rol femenino, no se lo permiten. Entonces, muchas veces tienen éxito, incluso éxito económico, pero no lo disfrutan, porque de fondo es una carrera continua por el ser valoradas o reconocidas. Entonces, lo primero, yo te diría, ¿quieres algo práctico? Mira a toda tu familia, mira a las mujeres, hazte cuenta realmente de qué sientes acerca de si es valioso o no la función de estar en la cueva cuidando, la hayan hecho hombres o la hayan hecho mujeres. Date cuenta de si es valiosa. Por ejemplo, a veces en las relaciones o antes sobre todo, el hombre pues traía el dinero y el dinero era del hombre. Y la mujer no tenía derecho ninguno a eso, cuando la mujer estaba cuidando a los hijos, que es lo que van a dejar al mundo, ¿no? Entonces, lo primero es, valora eso. Pues hazte una carta, con escritura emocional, por ejemplo, cógete y escribe y sé sincera, sé humilde y sé sincera con lo que sientes a día de hoy hacia ese rol. Y después de expresarlo y de decir lo que sea que sientas, entonces empieza a reconocerlo, reconociendo que sin eso nada de lo demás hubiese sido posible. Entonces, de esa manera vas a empezar a equilibrar los roles y luego valora el masculino. Y luego date cuenta de que tú tienes partes masculinas y femeninas y valórala también. Y todo esto lo puedes hacer como un ejercicio escrito. Y estoy seguro que vas a ver un cambio en ti. Pero sí que quiero dejar claro que la gran mayoría de las mujeres, o la gran mayoría de la gente que tiene dificultades con este tema, son mujeres. Y son las primeras que necesitan valorar el rol que es femenino, que no quiere decir que sea de la mujer, pero sí que es verdad que por historia perteneció muchísimo más a la mujer que a los hombres. Bueno, pues vamos a continuar con Omar desde México. Tengo dos grandes pasiones y tengo la fortuna de ser bueno en ellas, canto y videojuegos, pero me cuesta trabajo pensar cómo ser abundante haciendo esto. ¿Algún consejo? Bueno, esto es sencillísimo. Mira, consejo, métete en internet, que hoy día nos facilita un montón, y busca gente que canta y que le va bien. Y busca gente que, si lo que te gusta es jugar videojuegos, pues busca gente que juega videojuegos y lo hace bien. Estoy seguro que vas a encontrar mucha gente que lo hace. Y luego, simplemente acércate a ellas, busca, date cuenta de lo que hacen, de cómo lo hacen, y piensa si eso, o más bien déjate sentir si eso a ti te gustaría hacerlo. Al final, te voy a decir otra cosa. No es tan importante si finalmente te puedes dedicar a eso. Que normalmente, si realmente sigues, como diría Paulo Coelho en El alquimista, tu leyenda personal, estoy seguro que lo harás. Lo que importa es que el cantar y el jugar o crear videojuegos, lo que hagas con esto, a ti te conecta con tu parte esencial. De hecho, te diría, no lo sé, pero es probable que te conecte mucho más cantar que los videojuegos, aunque te gusten las dos cosas, ¿sí? Entonces, tú tienes que darte cuenta con qué se te pasa el tiempo volando y que al hacerlo te sientes todavía con más energía, ¿no? Y tienes que hacer esto mucho y tienes que darle tiempo. Por ejemplo, si tú no estás cantando a diario, podrías hacerlo. Podrías poner y decir, venga, voy a dedicar 15 o 20 minutos a grabarme, incluso a grabarme para ya utilizar el ejercicio para más cosas, te grabas en YouTube y que la gente te vea y así te muestras, ¿no? Y si hay programas por ahí de no merecimiento o de no reconocimiento, empiezas a afrontarlos desde la forma, ¿no? Desde la acción. Si tú haces esto, si tú empiezas a hacerlo, mira, te voy a contar algo. No hace tanto, hace como unos pocos meses, 3, 4 meses, hablo con un chico y él me dice que le encanta crear música. Me decía que le iba muy mal económicamente y demás. Y le dije, bueno, lo que te gusta, ¿qué es? Pues tocar música, crear música. ¿Cuánto hace que no lo haces? Pues hace más de 10 años. Vale, pues empieza a hacerlo.
se comprometió y un par de días a la semana lo hacía. Cada vez lo hacía más rato, más tiempo y más días. La diferencia en unos pocos meses, 3, 4 meses, es que económicamente le va mucho mejor. Y la verdad es que dice que no entiende por qué. Digo, pues es muy fácil, estás conectando con la parte tuya, con tu esencia. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que haces ya no lo haces con el estrés que lo hacías antes, ni con la necesidad económica, porque al final detrás de cada deseo que tenéis, el único deseo es el deseo de la experiencia de unidad, de la experiencia Dios. Entonces, cuando estáis en vuestra esencia, como ya lo estáis experimentando, los deseos están ahí, pero ya no hay apego. Y por lo tanto se suceden de manera natural. Bien, pues vamos a continuar con Águila Renaciendo, que es un nick que pregunta, además de hacer consciente la creencia, ¿qué herramientas nos podrían ayudar también a cambiarla y a crear nuevas redes neuronales? Bueno, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, pues, por ejemplo, la programación neurolingüística te puede ayudar, la hipnosis. Para mí, el trabajo con el árbol es tal como yo lo propongo, que es un poco diferente, es primordial. O sea, esto te ayuda a avanzar, como yo digo, a velocidades tremendas, ¿no? Por encima de lo normal, porque cuando tú tomas conciencia y sí, luego utilizas la PNL o utilizas algún ejercicio, pero lo utilizas enfocado a la toma de conciencia y al cambio de creencias, entonces todo esto va, o sea, la transformación se sucede muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué puedes utilizar? Pues de nuevo, PNL, actos simbólicos, también he utilizado muchas veces, lo sigo utilizando. Juegos sistémicos también. Yo utilizo muchas herramientas, la verdad, no me encasillo en ninguna porque sé que cada una le sirve más a una persona. Pero sobre todo en la voluntad. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres cambiar una creencia y ya te has dado cuenta, lo primero es que os propongo que hagáis el ejercicio que os he recomendado. Porque es muy fácil que nuestro ego, como yo digo, nos la cuele por detrás y nos haga pensar que necesitamos la técnica súper maravillosa y tal para conseguirlo. Y realmente, os lo prometo, es que no es la técnica, no es la técnica, es la voluntad. Cuando tú tienes la voluntad de cambiar una cosa en ti, de una creencia, ya has sido consciente, entonces, si te tienes que encontrar con un ejercicio, mañana te vas a tropezar con un tipo, con un terapeuta, con un facilitador, con un coach, alguien que te va a llamar la atención, vas a ir a su consulta y te va a ayudar. Pero lo primero es que pongan la voluntad y una manera de poner vuestra voluntad es primero practicar durante toda esta semana el ejercicio que os he propuesto. Bien, pues vamos a continuar con Andrea desde Ecuador, que pregunta, ¿qué pensamientos de no merecimiento puedo identificar en mí para poder cambiarlos? Bueno, por ejemplo, si tú, pensamiento de no merecimiento, bueno, pues si, por ejemplo, si tú tienes un negocio y te pagan, pues si cuando te pagan mereces recibir ese dinero o no. Si tú puedes decidir incluso en un momento dado subir el precio de tu servicio o de tu producto, si tú sientes que no lo puedes hacer, entonces hay un tema también de merecimiento, ¿no? O hay una creencia que limita. A veces, ten en cuenta una cosa, si tú crees que hay gente que no merece lo que tiene, ten en cuenta que el inconsciente no entiende que hay otros. Para el inconsciente todo es yo. Por lo tanto, las creencias que yo proyecto sobre los demás también me están hablando de mí. Si yo creo que hay gente que no merece, entonces lo que estoy creyendo es que yo no merezco. ¿Qué más? Pues de todo, yo qué sé, si cuando te hacen un regalo no eres capaz de aceptarlo, o si te hacen un regalo caro y no eres capaz de aceptarlo, si te sientes en deuda, si te hacen un regalo o si te dan algo de dinero, porque si yo me siento en deuda quiere decir que hay una parte de mí que no lo merece, que siente que no lo merece. Porque si yo lo merezco, lo único que voy a decir cuando me den un regalo es gracias y no voy a estar pensando en que tengo una deuda y que tengo que devolver el regalo. Entonces, hay muchas formas, sobre todo dándote cuenta de cuando recibes cosas buenas en tu vida, cómo te sientes, si sientes que las mereces, si te generan deuda, esta sería la respuesta más acertada. Bien, pues vamos a continuar con Pame. Sí, Pame desde Argentina. Si me gusta hacer muchas cosas, ¿cómo hago para darme cuenta cuál de todas esas es mi propósito de vida? Bueno,
También es verdad que hay un tema con el propósito de vida y es que a veces la gente se hace un problema con el propósito de vida, ¿no? Como que no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Mira, Pame, te lo voy a explicar súper fácil. Imagínate que tú tienes 10 cosas que te gustan, ¿vale? Y tú crees que todas te gustan por igual, porque de momento tú crees eso. Vale, es como si tú estuvieses delante de 10 caminos y tú no sabes cuál de ellos o cuáles de ellos realmente te conectan con esa parte esencial. Tú lo vas a saber cuando lo hagas porque vas a sentir una energía por encima de lo normal, porque vas a sentirte valiosa, que sirves, que eres útil, porque lo estás haciendo horas y horas y no te cansa, al revés, te llena de energía, ¿sí? Porque te hace sentir esa experiencia de gozo, de dicha, ¿vale? Entonces tienes 10 caminos y no sabes cuál te va a hacer sentir eso, ¿no? Vale, solución, camina los caminos. Es decir, camina por uno, tienes que elegir, camina por uno, hazlo y hazlo además de una manera continua, que cuando llevas 4 o 5 pasos te das cuenta de que igual ese no es tanto, ¿vale? Vuelve al inicio y ahora camina por el siguiente, ya solamente te quedan 9 y haces esto mismo con los 10 y vas a ver como antes seguramente de llegar al número 10 encontraste aquellas cosas que vibran contigo, con las que tú te sientes alineada, resonando y que te llenan de energía. Bien, pues vamos a continuar con Amanda desde California. ¿Cómo puedo saber sobre mis ancestros o mi árbol genealógico? Bueno, la mejor forma, preguntando. Si tienes familiares vivos, papás, tíos, pues pregunta. Que parece muy obvio, pero muchas veces como que nos da un poco de corte, ¿no? De preguntar. Y es súper bonito, es una de las mejores cosas que podéis hacer. Preguntarle a vuestros padres, a vuestros tíos, si tenéis abuelos vivos, ir y preguntarles sobre su historia. Y si tenéis alguna dificultad, mira, yo hace el viernes pasado, pues se me planteaba o surgía a flote una creencia que yo nunca había visto hasta ese momento, ¿no? Y era una dificultad que yo, en el momento en que la vi, sentí que tenía que llamar a mis padres. Entonces llamé a mi padre y luego llamé a mi madre y les pregunté sobre esa dificultad en su vida, sobre si la habían pasado, si la habían vivido, sobre cómo la habían vivido. Y la información que me dieron fue increíble. O sea, me hizo tomar conciencia al instante. Entonces, lo primero es preguntar. Lo segundo, si no tienes manera de saber, pues puedes buscar o puedes ir a las iglesias al cementerio si lo que quieres es ver fechas y demás, o puedes recurrir a un genealogista, alguien que se dedique a hacer ese tipo de investigaciones. Pero al final, yo siempre digo que la gente tiene la información necesaria para hacer los cambios que les toca hacer en este momento. Entonces, preguntando, para mí, es la mejor forma. Y estoy seguro que si no tienes a papá o a mamá, siempre tienes a un tío, a una tía o a un primo, una prima que es mayor que tú que te puede contar. Lo importante es que puedas conocer lo máximo que puedas sobre tu familia, sobre tu historia. Pero que esto no es una cosa de que de golpe os vais a enterar de todo. A ver, yo a día de hoy todavía a veces sigo enterándome de cosas o sigo siendo consciente de cosas que ya me habían contado, pero que hasta el momento en que quizá yo siento que lo necesito, no soy consciente de la historia que me puede ayudar a resolver. Entonces, mi respuesta principal es pregunta, porque además es precioso preguntar. Y si tenéis algún problema en concreto, preguntar directamente sobre esa dificultad. Es decir, si es sobre dinero, sobre economía, preguntar cómo han vivido ellos la economía, preguntar qué pensaban ellos de los ricos, quién era rico, qué experiencias tuvieron. Mi madre el otro día me contaba que los ricos se metían con ella, que le pegaban a una amiga suya, que sus padres eran ricos, pero si sus padres veían a esta amiga jugar con mi madre, entonces le pegaban, que le habían tirado un orinal cuando pasaba cerca de ellos. Entonces las creencias que tenía sobre los ricos eran, bueno, o sea, muy limitantes, ¿no? En cambio, mi padre, pues no, o sea, lo vivió de otra manera. Entonces, pregunta por las relaciones de pareja, si tiene dificultades de pareja, pregunta sobre la salud, sobre la enfermedad,
sobre todo, ¿no? Sobre los hijos, pregunta porque te van a dar información muy útil. Y cuanto más concreta es la pregunta, mejor. Porque no es lo mismo decir, mamá, ¿qué me puedes contar de mi familia? De tus padres, por ejemplo, que decir, mamá, ¿tus padres cómo se llevaban como pareja? ¿Y qué escuchabas tú? ¿Y qué oías? ¿O cómo era la relación del dinero? ¿Quién tenía el dinero? ¿Quién mandaba en casa? ¿El dinero generaba poder? Y el poder, cuando había dinero, quien tenía dinero y tenía poder, abusaba del otro. O sea, entender esto es súper bonito. Así que pregunta. Lo primero es preguntar. Siempre luego pueden haber otras formas. Cuando alguien no conoce nada de información, pues bueno, hay herramientas, hay juegos como yo que sé, como las constelaciones familiares, como los juegos sistémicos. Hay muchas formas de al final de traer una hipnosis para traer información, pero lo primero es preguntar. Yo siempre digo a la gente, si no preguntas, no vamos a utilizar ninguna otra herramienta hasta que tú no preguntes. Otra cosa es que no te puedan contar, pero preguntar tienes que preguntar. Bien, pues vamos a continuar con Ricardo desde Argentina. ¿Por qué crees que el propósito de las personas es ser feliz? ¿Hay algo más allá de la felicidad? ¿No será realmente eso lo que deseamos? Es que es eso, es que el único propósito al final es ser feliz. Un curso de milagros dice aquí tu única función es ser feliz. Pero tú sabes cuándo eres feliz. Pues eres feliz cuando estás realmente experimentando esa conexión contigo, con tu ser esencial. Y sabes qué? Que cada persona trae maneras diferentes de conectar. O sea, yo no me trago estos dogmas de que es que tienes que meditar o es que tienes que hacer yoga. No, es que yo hago lo que yo quiero hacer. O sea, es que yo he tenido momentos de iluminación bestiales jugando a la consola con mi sobrino. Y los he tenido en momentos que cualquiera diría, es que esto no es nada espiritual, pero es que la espiritualidad o está en todos lados o no está en ningún lado. Así lo creo yo, ¿no? Firmemente. Y entonces, claro que nuestro propósito es ser feliz. Es que ya lo he dicho antes, detrás de cada deseo, de cada sueño, está el deseo de unidad, está el deseo de estar conectados con lo que realmente somos. No obstante, eso no quiere decir que no tengamos que seguir nuestros sueños, quiere decir que precisamente por eso tiene sentido seguirlos, porque ellos nos proponen desprogramarnos de nuestro ego tal como es. Y cuando estás haciéndolo, llega un momento en que todo lo demás como dirían en México, te vale madre, o sea, te importa un carajo, porque tú estás haciendo tu función y estás feliz. Y luego, bueno, pues oye, hay más dinero, hay más lo que sea, o sea, tienes más tiempo y demás, y todo esto es secundario, o sea, y lo bonito es que podáis experimentar, es lo que deseo para todos, que podáis experimentar que todo esto es secundario, pero mientras lo experimentáis, pues sí considero que tenéis que seguir vuestros sueños, porque al hacerlo no os queda otra que salir de vuestra zona de confort, que desprogramaros, que poner al ego entre la espada y la pared y eso os va a ayudar a estar más conectados conectados conscientemente, ¿no? Con el ser esencial que sois. Bueno, pues nos pregunta Lupita Morales desde México, ¿qué libros nos puedes recomendar para conocer un poquito más de este tema? Ok, pues mira, por ejemplo, mira, os recomiendo absolutamente todos los libros de mi amigo Raymond Sansó. Es decir, todos los libros de Raymond Sansó os los recomiendo, especialmente Dinero Feliz, El Código del Dinero y El Código de la Manifestación. Pero también os recomiendo leer a Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria, también está muy bien. También nos enseña sobre el tema. Leer Padre Pobre, Padre Rico, de Robert Kiyosaki, ¿sí? Y también hay uno sobre transgeneracional y dinero que ahora mismo no recuerdo, pero que, bueno, si buscáis transgeneracional y dinero, seguro que os aparece por Google. Y bueno, estos libros, seguramente hay alguno más, pero estos libros sin duda os los recomiendo. Y si tuviera que quedarme con uno, El Código de la Manifestación. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas
que nos han llegado desde muchos lugares. Es el momento de recordarles a todos que si quieren ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo pueden hacer de un modo muy sencillo, con pequeños gestos, como por ejemplo dándole un me gusta debajo de este vídeo o dejando un comentario positivo. Con estas pequeñas acciones estaréis colaborando con nosotros, con Mindalia, pero sobre todo haciendo que este contenido llegue a más personas en todo el mundo. Y ahora sí, vamos a continuar con las preguntas a Saúl. Bien, pues nos dice Cristina desde España, ¿crees que existen cadenas y que la escasez de mi vida puede venir heredada? Bueno, no sé a qué te refieres, Cristina, con cadenas, pero que la escasez puede ser heredada, pues sí, estoy totalmente seguro de que muchas veces es así. Es decir, lo que tú heredas es información, ¿vale? Imagínate que tú, digamos, que tu mente es como una especie de disco duro, ¿sí? En blanco, pero trae, dentro de que está en blanco, pues trae una serie de carpetas que algunas son heredadas del inconsciente colectivo, otras son heredadas de tu familia y otras las vas creando tú desde incluso antes de que eres concebida, ¿no? Pero luego también durante toda la gestación, lo que se conoce como proyecto sentido, y durante tu primera infancia y demás. Entonces, toda esa información está ahí. Y esa información es una información que si tú, yo digo que si tú te das cuenta de que hay una situación que tú repites como en bucle, como si fuese algo que es interminable, ¿no? Es como, incluso yo a veces tenía la sensación esa, ¿no? En mi vida yo decía, Dios, pero si esto, o sea, es que me parece que estoy repitiendo esto el día de la marmota, ¿no? Por Dios. Y cuando tú te das cuenta de esto, normalmente es un tema transgeneracional. Cuando yo le pregunto a la gente desde cuándo tienen la dificultad y me dicen desde siempre, casi siempre es un tema transgeneracional. A veces es un tema de proyecto sentido, de que no he sido deseado, entonces hay un sentimiento de no merecimiento, de que la mamá ocultó al bebé, ¿no? Y entonces el bebé siente que no merece, que no se tiene que mostrar al mundo. Pero estoy seguro de que sí que hay una parte que es transgeneracional y que nos afecta. Ahora, tú eres responsable de esa parte. No quiere decir esto que hayan culpables, ¿eh? Tú eres responsable 100%, porque incluso tú seguramente decidiste nacer en esa familia. Yo no sé mucho de esto, pero creo que tiene sentido, ¿no? Que tú, que digamos que elijamos dónde nacemos. Entonces, si elegiste ahí, nacer en tu familia, pues oye, ya sabías que traían unos programitas y lo hiciste para poder trascenderlos, estoy seguro. Porque al fin y al cabo, en lo poco, hay pocas cosas que en las cuales están de acuerdo pues religiones, espiritualidades, pero una de ellas es en que estamos aquí como una forma de evolución, ¿no? Para evolucionar. Y bueno, pues puedes hacerlo, puedes ser consciente de la historia. Bueno, no sé si diera tiempo y me dices exactamente lo que te pasa, pues te podría decir, pues busca esto o busca lo otro. Pero si no, pues siempre tienes también el blog y demás donde puedes leer, que seguro que encuentras algo interesante. Pues vamos a seguir con Winnie desde Perú, que pregunta, ¿cómo puedo eliminar las creencias limitantes de mi inconsciente si soy consciente que fueron programadas por mis padres y a diario lo refuerzan ya que vivo con ellos? Vale, pues mira, una opción es dejar de vivir con ellos. Ya eso te puede ayudar. Pero mientras tanto, mientras vives con ellos, ¿sí? Pues te toca comprender que lo que le decía Cristina, pues que tú los elegiste. Entonces, igual te lo quisiste poner un poco complicado en ese tema. Entonces, no te metas en juzgar lo que ellos te enseñan. Decide qué coges de ellos. Porque hay otra cosa que no me dio tiempo al final de decirlo y es que la relación con los padres es tan influyente en absolutamente todos los temas de la vida, también en el tema de la abundancia económica, que de hecho yo en mi persona, quizá el mayor problema que tenía era el gran conflicto que yo tenía con mi padre. Y cuando si tú te dedicas a juzgar a tus padres por las creencias que tienen, te estás olvidando de hacer lo que te toca a ti, que es cambiarlas en ti. Tú deberías de cambiarlas en ti, de darte cuenta cuáles son las creencias, de hacer el juego que yo he propuesto antes, primero, y segundo, darte cuenta, hacer lista de todos los factores positivos que tus padres te han dado. Porque entonces te podrás sentir en paz con ellos. Yo ya sé que esto puede ser más complicado todavía cuando vives con ellos, pero que sea complicado no quiere decir que no lo puedas hacer. Y al final es el hacer esto es salir de la posición
o sea, de la niñez, ¿no? De la conciencia, el nivel de conciencia de un niño emocional a pasar a ser un adulto emocional. Y yo ya sé que esto puede ser a veces como un proceso y puede ser un proceso doloroso, pues como cuando un niño crece que le pueden doler un poco los huesos, pero es un dolor bonito, ¿no? Es un dolor como el de las agujetas que dice, ah, sí, me duele, eso quiere decir que el músculo está creciendo, que bien, ¿no? Y te lo tienes que tomar así. Bueno, pues nos dice Héctor desde México, ¿cuál es la forma correcta o más recomendada para expiar la carencia? Bueno, date cuenta que si somos seres, por ejemplo, ya que utilizas un término como espiar, ¿no? Que viene de la religión o de la espiritualidad, pues sería tan fácil como entender que nuestro ser esencial, el ser esencial que somos, no puede ser carente. Es que no tiene ningún sentido que sea carente. Las grandes personalidades que hemos visto a lo largo de la historia, que han sido personas pues yo qué sé, como la Madre Teresa, como Gandhi y demás, eran gente realmente súper abundante. Otra cosa es que ellos, cuando encontraron su abundancia, decidiesen pues darlo todo incluso materialmente. Pero eran gente muy abundante. O sea, la Madre Teresa era capaz de conseguir pues mover un montón de dinero, ¿no? No lo movía para ella, lo movía para otra gente, pero podía hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de expiar la carencia? Darte cuenta de que no hay absolutamente nada de espiritual en ello. Es decir, la espiritualidad no tiene nada que ver con tener o no tener, pero en tal caso resuena en la abundancia. Cuanto mayor es tu nivel de vibración, más abundancia hay en tu vida, independientemente de la decisión que tú tomes a la hora de vivir. Puedes decidir vivir sin nada si tú quieres, pero si lo haces desde el ego, si lo haces antes de subir tu vibración, lo estás haciendo desde el ego. Entonces no estás en la abundancia, estás en la carencia. La mejor forma de espiar la abundancia, estar dispuesto a trascender tu ego, porque es tu ego el que te mantiene en la carencia. Bueno, pues nos dice Clara desde España, ¿cómo eliminar el sentimiento de culpa por las decisiones pasadas que me trajeron hasta aquí? Quisiera seguir avanzando para crecer en la abundancia. Pues mira, esto es súper, lo tengo súper claro, ¿no? Porque al fin y al cabo también yo vivía por mucho tiempo en un estado emocional de culpa casi constante, ¿no? Porque, pues, como todos, pues hice cosas que no, de las que yo luego pues, me arrepentía, ¿no? O a veces cuando tenía una discusión con mi pareja o cuando tomaba una decisión errónea con el dinero o que me generaba un problema. Pero esto es tan sencillo como entender lo siguiente, y es que en ese disco duro, que es tu mente, tú traes información. Pero es información, son programas, pero tú no eres tus programas, ¿sí? Entonces, si yo no soy mis programas, quiere decir que los programas, digamos que está programado cómo yo funciono. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres una aspiradora, ¿sí? Y como aspiradora, pues haces, ¿no? Haces un ruido y vas aspirando las cosas. Y entonces tú dices, jo, pero es que yo quiero ser, no sé, quiero ser una batidora, ¿no? Una licuadora y hacer así y licuar las cosas. Entonces te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable. Cuando tú aceptas que estás programada para hacer aquello que has hecho, te aceptas a ti misma, te amas y entonces puedes hacer cambios. Porque la paradoja de la transformación es que hasta que tú no aceptas cómo has funcionado hasta ese momento y que estos son programas, no eres tú, son programas, has hecho lo que has podido con los programas que tienes. Tu mamá, tu papá han hecho lo que han podido con los programas que tienen. Es que no pueden hacer otra cosa. Es que no pueden, o sea, literalmente no pueden. Por lo tanto, cuando tú aceptas que has hecho lo mejor que has podido con los programas que tenías y con lo que sabías, con tu nivel de conciencia, entonces puedes ir avanzando sin culpa. Y yo hoy día experimento una sensación de no culpa constante, ¿no? Una sensación de inocencia. Y incluso cuando cometo un error, sé que no soy yo literalmente, o sea, que a veces no estoy eligiendo conscientemente, ¿no? Y de pronto se me activó mi engramita y yo qué sé, y le dije algo a alguien o hice algo que no era lo que quería hacer en ese momento y automáticamente me siento inocente, o sea, tomo conciencia, me siento inocente, pido disculpas si tengo que pedirlas
pero sabiendo que al final he hecho lo que podía hacer y asumiendo la responsabilidad sobre eso que acaba de aparecer. Asumiendo la responsabilidad porque ahora que lo estoy viendo puedo cambiarlo. Entonces, ¿cómo puedes liberarte de la culpa? Entendiendo que lo que has hecho hasta ahora, aunque no lo entiendas, es perfecto, es lo que podías hacer. Y a partir de ahora, y conforme vas elevando tu nivel de conciencia, vas a poder hacer otro tipo de cosas. Y cuanto más estés en conexión con tu esencia y cuanto más te permitas hacer aquello que amas hacer, más fácil va a ser que todo ese proceso de al final de tener una conciencia de inocencia y de responsabilidad, pues se dé para ti. Pues vamos a lanzar la última pregunta. Nos dice Claudia desde Estados Unidos. No tengo el trabajo que me hace feliz, pero sin embargo gano suficiente y me da cierta libertad. Por fin puedo comprar lo que quiero. En realidad me gustaría tener un trabajo feliz. ¿Cómo conjugar todo esto? Bueno, pues sencillo. Primero es tomando conciencia de qué es lo que realmente quieres. Porque muchas veces el problema es que no sabemos lo que queremos. Entonces tienes que saber lo que quieres y tienes que saber, pues por ejemplo, pues a qué te quisieras dedicar y cómo podrías generar o cómo podrías generar una forma de vida en esto, ¿no? Que tú quisieras hacer. Lo siguiente es entender que en el momento que tú empiezas a conectar con tu esencia, que tendrías que hacerlo ya con lo que te gusta, es decir, tendrías que estar conectada ya con eso, conectar ya desde esta semana, desde hoy mismo, mientras sigues trabajando en lo que estás trabajando, ¿vale? En el momento que empieces a conectar con esto, en tu vida se van a dar una serie de circunstancias, de sincronicidades que estoy seguro que facilitarán el hecho de que continúes por ese camino, ¿no? Por eso que te gusta. Entonces, ahora mismo tienes una vaca, tienes algo que te da de comer y además que te da bastante leche, ¿sí? Pero si eso hoy día, por ejemplo, tú no decides, es decir, tú no decides empezar por conectar con la parte tuya esencial, con lo que te gusta, si no decides hacer ese cambio, aunque mantengas el trabajo, realmente nunca vas a dar el paso. Porque al final es muy sencillo que en un trabajo encima donde te pagan bastante, es muy sencillo convertirse en zombie en esto. Entonces, lo primero, el primer paso sería conectar con tu esencia, conectar con aquello que te gusta, empezar a hacerlo, a dedicarle tiempo a eso. Lo segundo realmente lo vas a ir viendo por el camino, pero seguramente será que empezarán a abrirse oportunidades y llegará un momento en que te tocará decidir y te tocará decidir si hago esto que me genera una dicha tremenda, aunque todavía no me genera tantos ingresos, o hago esto que me da ingresos pero no me da lo otro que yo quiero. Es posible que en este camino esto empiece, o sea, esto se equilibre y que a lo mejor incluso tú haciendo a tiempo parcial aquello que amas, pues ya te sientas bien también en este otro trabajo. Pero también es verdad que puede ser que llegue un momento en que este trabajo te toque tomar la decisión de dejarlo y hacer lo otro. Pero en tal caso, lo primero que tienes, la primera decisión que tienes que tomar es empezar a hacer aquello que amas, aunque sea como hobby. Y cuando empieces a hacer esto, entonces, pues posteriormente, pues me escribes si quieres y hablamos. Pero primero es comprometerte con hacer eso y con hacerlo no un día ni dos, sino de manera continua. El resto, créeme, viene solo. A lo mejor luego te das cuenta de que en ese trabajo sí que estás bien, sí que te sientes a gusto, siempre y cuando te mantengas haciendo la otra parte, ¿no? La que tú amas hacer. Bueno, pues Saúl, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de las preguntas. Gracias por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Ecuador, México, España, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos. Gracias, gracias Muchas por gracias. vuestra compañía, porque vuestra participación pues, es muy importante. Ya sabéis que esta información la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha traído hoy nuestro invitado, también para ayudarnos con su difusión, dándole a un me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. Y ahora unos segunditos para ti, Saúl, para que puedas despedirte. Bueno, pues por mi parte simplemente daros las gracias a Mindalia y a Laura, a ti, y también a toda la gente bueno, pues que hace posible también
el sueño que entiendo que alguna vez fue Mindalia, ¿no? Y que hoy sea una realidad y que nos permite a muchos poder bueno, tener un espacio donde expresar aquello que amamos, ¿no? Y que queremos compartir. Y al mismo tiempo, pues gracias a toda la gente que me sigue y que también está aquí hoy, porque realmente sois parte, ¿no? de mi sueño y estáis ayudando también en mi leyenda personal. Así que nada, muchísimas gracias a todos y decir, bueno, pues que aquí estoy, ¿no? Para serviros. Pues nada, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, por tu tiempo y por tu colaboración con Mindalia. Encantada de que hayas estado aquí y espero que volvamos a vernos pronto. Muchas Y gracias. nada, gracias también a vosotros porque siempre estáis ahí, siempre nos acompañáis. Gracias de corazón. Ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Y nada, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias, nos vemos.